Tenemos en este momento la lectura por parte del vocero del gobierno electo de López Obrador de los resultados de la encuesta sobre proyectos. Convocamos esta conferencia de prensa precisamente para dar a conocer los resultados de la consulta nacional. Convocó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en razón de los 10 puntos o 10 programas prioritarios para la próxima administración. Antes de presentar los resultados, queremos decir que la consulta ha tenido una buena recepción ciudadana en todo el país. A pesar del tiempo en el que se convocó, las condiciones en el que se ha ido procesando y digamos que solo fue en 2 días, a diferencia de la primera consulta sobre el aeropuerto que duró 4. La participación fue muy alta. Vimos filas de ciudadanos en muchas plazas y lugares del país y creo que eso es una buena señal. Hay una consolidación de este ejercicio democrático, de esta ampliación de las formas de participación y que, bueno, pues aquí se vuelve a reafirmar el hecho de que la gente quiere ser escuchada, de que los ciudadanos quieren participar en la toma de decisiones. Y también se reafirma la voluntad del próximo gobierno de avanzar en la democratización de México, en la profundización de una institucionalización de la democracia en todas sus vertientes. Podemos decir que no hubo, a pesar de que la aplicación y de algunas situaciones que se presentaron, se mejoró este ejercicio y se amplió, digamos, estas capacidades que un grupo de ciudadanos han ido desarrollando de manera voluntaria que han participado. Y bueno, después de más adelante daremos los detalles. Por el momento podemos decir que contamos ya con el resultado del 94% de las casillas, que participaron casi 950,000 ciudadanos de todo el país y que esto puede considerarse como algo muy importante porque consolida este tipo de ejercicios. Voy a ceder la palabra al ingeniero Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenbluth, quien pues es la asociación que ha estado acompañando este ejercicio junto con las organizaciones sociales, campesinas y urbanas que se encuentran con nosotros presentes en esta conferencia y que también pues, ofrecerán su punto de vista. Cedo la palabra, ingeniero Calderón. Muchas gracias. Pues cuando escuchar de parte de Jesús las respuestas de 900 o la participación ciudadana llegó a un total de 946,081 participantes y entonces voy a dar las respuestas de cada una de las preguntas. Para la primera pregunta sobre la construcción del Tren Maya, el 89.9% votaron o opinaron que sí. 62,174, que fue el 6.6%, su respuesta fue no. Hubo 3.6% de participaciones anuladas. En la segunda pregunta relacionada con el tren que comunicará Salina Cruz con Coatzacoalcos, el 90.3% opinaron que sí, 5.8% opinaron que no. Anuladas. En relación a la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el 91.6%. El 91.6%
indicaron sí. Bueno, voy a volver a empezar, perdón. En la primera pregunta sobre la construcción del Tren Maya, el 89.9% de los participantes optaron por el sí, el 6.6% por el no, y hubo 3.6% de participaciones anuladas. La segunda pregunta en relación con la construcción del tren que irá de Salina Cruz a Coatzacoalcos, el 90.3% opinaron que sí, por el no opinaron el 5.8% y el 3.9% fueron votos anulados. En la tercera pregunta sobre la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, el 91.6% opinaron que sí, el 4.6% opinaron que no y el 3.8% fueron anulados. En la cuarta pregunta sobre la plantación de árboles frutales y maderables en 1 millón de hectáreas, el 94.7% estuvo de acuerdo, el 1.7% dijeron que no y el 3.6% de las participaciones fueron anuladas. En la pregunta 5, aumentar al doble la pensión de los adultos mayores, el 93.3% opinaron que sí, el 3.2% opinaron que no y el 3.5% fueron participaciones anuladas. En relación al otorgamiento de becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes, el 91.1% opinaron sí, el 5.2% opinaron no y el 3.7% sus respuestas fueron anuladas. En relación a becar a los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior del país, el 90.1% la respuesta fue sí, 6.0% la respuesta es no y 3.7% de respuestas anuladas. El 7, becar a los estudiantes de las escuelas, el 8, pensionar a 1 millón de personas que viven con alguna discapacidad, el 92.9% sí, el 3.4% opinaron no y el 3.7% fueron respuestas anuladas. En cuanto a la garantización de atención médica y medicinas a la población que no cuenta con servicios de salud, el 95.1% sí, el 1.6% no, el 3.3% anulado. Quiero decir que esta fue la pregunta que tuvo más porcentaje de respuestas positivas. Y finalmente, sobre la cobertura gratuita de Internet en carreteras, plazas públicas y centros de salud y escuelas, el 91.6% fue sí, el 4.4% no y 3.9% de opiniones anuladas. Como ustedes pueden ver, prácticamente todas las preguntas
el 90% de la población pues apoyó estos proyectos del próximo gobierno. Además de estas respuestas a nivel general, en la página resultados, http://resultados.mexicodecide.com.mx, ustedes podrán encontrar, y lo mismo todos los ciudadanos que lo quieran consultar, podrán encontrar las respuestas mesa por mesa, municipio por municipio y estado por estado, para conocer pues ya cosas particulares de cada región, de cada mesa, de cada municipio y de todo el país. Muchísimas gracias. Sí, un momento nada más, escuchemos aquí el posicionamiento de las organizaciones y con gusto respondemos las preguntas. Tenemos aquí la palabra de Jerónimo Jacobo a nombre de estas organizaciones civiles y ciudadanas. Muchas gracias, Jesús. Mi nombre es Jerónimo Jacobo. A nombre de organizaciones sociales, ciudadanas, campesinas, indígenas, afromexicanas y urbanas, a nosotros nos parece como ciudadanos y como ciudadanos organizados un momento histórico, una actitud completamente nueva y de quiebre frente a los gobiernos anteriores, que el gobierno entrante del licenciado Andrés Manuel López Obrador esté en la vocación de llamar la atención de la población con respecto a las políticas públicas que se deben implementar. Nosotros hemos pedido desde el principio que así fuera y hoy estamos viendo con buenos ojos que estas que fueron promesas de campaña están reafirmándose hoy en la ciudadanía a partir de estas consultas. Hemos acompañado y queremos decirles que seguiremos acompañando esta política, esta visión de consultar al pueblo para que informados podamos enfocar y caminar juntos en la construcción de una nueva forma de gobernar, de una nueva forma de vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, con todo gusto contestamos las preguntas. Dado que la primera hubo casos varios veces, y esta vez eso estuvo saldado, hubo problemas con la seguridad, ¿qué confiabilidad, digamos, tiene, qué grado de confiabilidad? Sí, creo que todos vamos aprendiendo de estos ejercicios. Los ciudadanos, los organizadores y también los medios de comunicación, y creo que hemos quedado patente la confiabilidad completa de la consulta, la confiabilidad en términos de la aceptación de los ciudadanos, de la voluntad por mejorar los procedimientos en el caso de quienes voluntariamente están trabajando en los procesos, y también pues el mejoramiento de las técnicas, de la forma en cómo se llevó a cabo. Se reforzó y se mejoró la aplicación, tuvo mucho menos, casi escasos problemas de conectividad, y en los cuales donde los hubo ya había un procedimiento, un protocolo para evitar que alguien pudiera votar más de una vez. No hay denuncias o casos más que alguna excepción, pero tampoco como en la primera consulta. Y bueno, pues el caso de la tinta que se utilizó, que fue violeta de genciana, pues funcionó por lo menos para que el mismo día que se participó, pues no se pudiera volver a participar. Todos estos candados pues ayudaron a que la confiabilidad fuera mucho, pues casi del 100%, en la medida en que pues la gente acudió voluntariamente. Vimos las filas, vimos los registros periodísticos y ciudadanos en las redes sociales de que la gente acudió de manera voluntaria a estas mesas y que así se expresó, familias enteras así lo hicieron. Entonces creo que hemos mejorado este instrumento. Evidentemente ya los futuros ejercicios en este caso serán ya en el marco de la Constitución y del artículo 35. ¿Van a transparentar las
¿Cuánto? ¿No está en la página? Sí, es que como unos depositaron y guardaron el voucher y otros estábamos todavía en la recopilación completa de la primera consulta, aquí en esta página de resultados ya aparecen, como ya va a aparecer, digamos, a partir del miércoles, en esta de resultados mexicodecide.com.mx, ahí va a estar la información sobre los gastos, cómo se ejercieron. La consulta costó, pues tuvo un costo de 2.400.000 pesos, se imprimieron 2 millones de boletas, fue financiado por legisladores, senadores de Morena, y que, bueno, pues se va a transparentar a partir del miércoles quienes hicieron estas aportaciones voluntarias, que no es presupuesto público, que no provienen de los fondos del Senado, sino del bolsillo de cada uno de los legisladores que aportaron. Licenciado Ramírez, buen día. Sobre las declaraciones esta mañana de Trump respecto a los migrantes, ¿qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno? ¿Cómo van a lidiar con el problema inminente de todas las personas que están en la frontera? ¿Nos puede dar específicos de cómo van a abordar esa problemática en la frontera? Gracias. Bueno, esta conferencia de prensa está, digamos, su enfoque es la consulta. Sí podríamos dar alguna respuesta, pero creo que en este momento ya se reunió y hoy en la tarde se vuelven a reunir los futuros funcionarios del gobierno que tienen que ver, pues, Marcelo Ebrard, Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo, porque son temas internos y de las relaciones exteriores. Entonces, en esa materia no vamos a emitir una opinión o una lectura de lo que está sucediendo. Está actuando el gobierno en funciones todavía y, bueno, pues está bajo la responsabilidad de la actual administración. Esperamos en el futuro fijar una postura al respecto. ¿Será en México o será con algunos representantes del gobierno estadounidense? No, la reunión es aquí en la Ciudad de México y es para evaluar la situación en la frontera con la caravana inmigrante y lo que está sucediendo a partir de los últimos acontecimientos de las últimas horas. ¿Ustedes están de acuerdo en que los migrantes permanezcan en territorio mexicano en lo que se les da solución a los requerimientos de visas? Esa pregunta la responderán quienes están responsables del área. Sabemos que esa es la petición del gobierno de Estados Unidos. La futura administración mantiene una postura de respeto a los derechos humanos, de ayuda humanitaria y de consideración de que todos los seres humanos merecen un trato en cualquier territorio en el que estén, que no violente sus derechos y uno de ellos es el de libre circulación. Entonces, ¿están de acuerdo en que permanezcan? No, yo estoy diciendo un principio básico con el cual estamos comportando. La propuesta estratégica del futuro gobierno es que haya una inversión en Centroamérica, pero eso es materia de otra conferencia y muchas gracias. ¿Qué va a pasar con el Tren Maya? Se decía que el 16 de diciembre sería la licitación. ¿Continúa esta idea de Bueno, la consulta se hizo porque los programas prioritarios van a empezar a partir del día 1 de esta administración, es decir, del 1 de diciembre. Ya se ha hecho anuncio de el inicio de ciertos estudios y licitaciones para el Tren Maya. También el secretario del futuro Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ha precisado que en el caso de los pueblos y comunidades indígenas a las cuales tienen derecho a ser consultados de acuerdo a estándares internacionales, esta consulta de los pueblos indígenas se va a llevar a cabo. De acuerdo a este es un proceso, no hay un protocolo, todavía llevamos ya 16 años de la reforma constitucional de derechos indígenas y actualmente no existe un protocolo para la aplicación de este derecho que ha sido negado a partir de las últimas administraciones y que nunca se ha consultado de acuerdo a estos estándares, salvo la constituyente de la Ciudad de México. Entonces, queremos que se cumplan los estándares, se está dialogando ya con las comunidades para que de acuerdo a lo que debe ser una consulta previa, libre e informada y de acuerdo a las maneras y formas en las que las comunidades deciden, pues se lleve a cabo. Es un diálogo que inició ya hace algunos meses y se mantiene en contacto con las comunidades donde va a atravesar el Tren Maya. Aprobación a los proyectos del presidente electo, pero cómo valorar también pues estas mediciones que hoy salen que el presidente ha tenido una baja popularidad en el periodo de transición. Bueno, hay mediciones de todo tipo, creo que hay una tendencia,
Se mantiene la aprobación muy alta, Andrés Manuel. Las expectativas sobre el cambio de los que tienen los ciudadanos son muy altas también, y creo que números más, números menos, la situación de la aceptación de las propuestas del futuro gobierno, como de la convocatoria a participar en la toma de decisiones, creo que ha sido muy positiva. Yo creo que las próximas mediciones, salvo la de hoy, están hablando de una tendencia de que va a llegar muy alto Andrés Manuel al 1 de diciembre. Creo que la polémica sobre el aeropuerto, la propia polémica sobre las consultas, la discusión sobre el Tren Maya y sobre algunas obras de infraestructura, pues no han afectado, digamos, la imagen positiva del futuro gobierno y de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, sino por el contrario, reafirman un camino de cambio con dos componentes. Por un lado, con una alta participación ciudadana, con un compromiso de cumplir las promesas que se hicieron en campaña, pero también con una alta responsabilidad de salvaguardar y de respetar el Estado de Derecho. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos. A ver, dígame. En caso de que hicieran las consultas con los indígenas y la sociedad realizada, ¿qué va a pasar? Bueno, intentaremos conciliar el derecho que tienen los pueblos y comunidades a tener un desarrollo acorde con sus visiones del mundo, con sus culturas y con su patrimonio cultural, histórico y natural, pero también conciliarlo con la necesidad de desarrollo y de inversión que también tienen que detonar estos procesos. Entonces se trata de conciliar los derechos de los pueblos con el derecho también del resto de la población que tiene, digamos que en este caso sabemos, porque no esta consulta ha resultado muy favorable, mucho más alto en los 5 estados donde el Tren Maya va a impactar, el porcentaje de aprobación es mucho más alto que en el resto del país, aún ya siendo muy alto, casi el 90% de quienes participaron en esta consulta. En el caso de Santa Lucía, ¿van a realizar alguna consulta sobre las comunidades indígenas que habitan en la región? Muy bien, qué bueno, da gusto ver cómo los especialistas, los medios de comunicación tienen una preocupación porque los derechos indígenas no sigan siendo atropellados. Qué bueno que ahí esperemos que acompañen estos procesos de participación. La consulta indígena llegó para quedarse. Morena, el próximo gobierno, va a promover una reforma constitucional para que se integre la consulta como un derecho que no quede sujeto a la voluntad de los futuros gobiernos, ni nacional ni locales, es decir, estatal o municipal, y donde se establezca un protocolo, y donde ahí también se pueda hacer un catálogo de los pueblos y comunidades equiparables a las que se le debe aplicar este derecho. Hoy, cada vez que un pueblo reclama, como el de Santa Lucía, Tecámac, Zumpango, el derecho a ser consultados, como lo hizo durante 18 años el pueblo de Atenco, y creo que ya no puede ser negado este derecho. Y cada vez que un pueblo reclama ese derecho, tienen que ir a tribunales y los jueces dictaminan o piden peritajes antropológicos para definir si son o no indígenas. Algo que desde nuestro punto de vista y por supuesto de los pueblos, pues es un racismo jurídico. Entonces tiene que resarcirse este racismo que existe en el sistema jurídico mexicano, en el sistema político, de negar el derecho a la consulta. El futuro gobierno no solo será respetuoso de este derecho, promoverá que los pueblos y comunidades participen en las decisiones y participen en el desarrollo de su propio territorio y de su propia vida. ¿Qué tanto peso van a tener estas consultas indígenas? Es decir, ¿pueden estas consultas cambiar la decisión, por ejemplo, de no construir el tren sobre la selva o no construir Santa Lucía? No se está construyendo ningún tren sobre la selva. El Tren Maya está en una zona donde hay selva, pero el tren, como la obra del Istmo, son en su mayor parte vías que ya están. Ya hay una vía de ferrocarril y hay vías donde no hay ferrocarril, hay autopistas, carreteras y hay incluso líneas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad que tienen derechos de vía sobre la cual no hay selva. Entonces sí es importante precisar que el Tren Maya no va a afectar ningún núcleo
ni selvático, ni ninguna reserva ecológica, y no va a ir sobre ninguna zona arqueológica ni ningún patrimonio natural. Esto es muy importante que la población lo sepa. Y por supuesto que las consultas tienen varios objetivos, que es el de buscar el consentimiento, el apoyo, la anuencia también de las comunidades, involucrando sus intereses y dando garantías para que esto ocurra. Y lo que podemos decir es que el futuro gobierno, que ya en los próximos días entrará en funciones, está convocando a los pueblos, comunidades, al México rural a que se integre en formas de participación, no solo a los indígenas, a los campesinos, a las zonas urbanas del campo, también a participar en ejercicios democráticos para discutir el tipo de obras, de desarrollo, de programas que deben aplicarse y evaluar de manera permanente. Andrés Manuel López Obrador incluso va a estar permanentemente visitando las regiones para que de manera pública se puedan evaluar el avance de las obras, de los programas y también la ejecución de los presupuestos públicos para evitar un asunto o de imposición o actos de corrupción. ¿Qué sigue con Dos Bocas ahora? Ya fue aprobada por la consulta. ¿Qué es lo que seguiría? ¿Nos puede decir algunos tiempos de cómo irían los desarrollos? Bueno, ya tienen que empezar los estudios de factibilidad, los estudios técnicos, es porque es todo un desarrollo también portuario. No, sí hay estudios ya. Ese era un terreno que desde hace varias décadas había pensado para hacer una refinería. Hay estudios de factibilidad, pero me refiero a que hay que actualizar los estudios de impacto ambiental, de los estudios técnicos, sobre las conexiones, sobre las obras portuarias que tiene que haber, porque esa es una ventaja que tiene Dos Bocas, es que tiene acceso al mar de manera directa. Entonces va a haber una manera de cómo llevar y traer petróleo y exportar gasolina, de llevar gasolina a otros lugares del Golfo de México por la vía de barcos, etcétera, ¿no? Entonces se va a iniciar a partir del día 1. Este mismo mes ya se va a hacer un evento, digamos, relacionado con esta refinería de Dos Bocas, y bueno, pues creo que por eso llevamos desde el 2 de julio trabajando el equipo de transición para preparar todos estos proyectos de acuerdo a la instrucción que tenemos del gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de iniciar a partir del día 1 de diciembre la labor de gobierno. Ese estudio que usted menciona, la actualización de los estudios. Bueno, la actualización de los estudios, hay diversas dependencias. El Instituto Mexicano del Petróleo, que ya está involucrado en el proceso digamos, técnico, tanto de la planta como de todos los ductos, etcétera, todo lo que corresponde a un proyecto de esta naturaleza. Y bueno, pues también el Instituto Politécnico Nacional, investigadores y petroleros, se está convocando a técnicos petroleros de propio Pemex, que es pues el área responsable de la construcción de esta refinería. Y bueno, pues están preparando la posibilidad, de acuerdo a los proyectos que hay, pues del tipo de licitación y el tipo de construcción que se va a hacer, porque se va a convocar al capital privado nacional, y que se va a licitar y se va a convocar a la inversión nacional y extranjera para construir esta refinería. ¿No será asignación directa en ningún momento? No puede ser asignación directa, es una obra muy importante, muy grande, implica recursos públicos que deben ser fiscalizados, tampoco va a haber fideicomisos que oculten las finanzas, va a ser una licitación acorde con los estándares internacionales, porque es una obra que pues de impacto e inversión en los mercados financieros y el mercado energético. Sobre capital privado, usted menciona que hay empresas, que ustedes quieren la participación de privados. Hay empresas que ya se han acercado al nuevo gobierno para expresarles interés, en particular para lo que es Dos Bocas. Pues hay experiencias, hay petroleras de la India, de China, de Estados Unidos, de Europa, interesados con modelos de refinerías de bajo costo, pero de alto rendimiento y con mucha efectividad tecnológica, y bueno, pues están interesados en proponer un proyecto que no sea tan costoso para México, pero que al mismo tiempo tenga todos los requerimientos técnicos que permitan en poco tiempo, es decir, 3, 4 años, poder contar ya con una refinería en marcha que pueda procesar el petróleo mexicano. ¿Nos puede dar nombres? Por el momento no, porque es un proceso que yo espero que la Secretaría de Energía, una vez que ya entremos en funciones,
pueda hacer público todo el diálogo y cuando se anuncien las licitaciones. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Desde la Casa de Transición del gobierno electo en la colonia Roma se ha dado a conocer el resultado de la consulta nacional sobre programas prioritarios. Las cifras redondas de esta participación que durante sábado y domingo se llevó a cabo en estados del país, incluyendo a la Ciudad de México también, 946,081 participantes en la consulta. La primera pregunta sobre ¿está usted de acuerdo en que se construya el Tren Maya? 89.9% estuvo de acuerdo y 6.6% no estuvo de acuerdo. El tren de Salina Cruz a Coatzacoalcos, 90.3% a favor, 5.8% en contra. También sobre la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, 91.6% a favor, 4.6% en contra. Algunos otros datos interesantes: la pensión para adultos mayores, elevarla al doble, 93.3% a favor y 3.2% en contra. Otra pregunta que destacó fue el colocar internet en plazas públicas, internet gratuito en carreteras del país. El resultado fue 91.6% a favor y solo 4.4% en contra. Esta consulta costó 2.900.000 pesos, casi 3 millones de pesos, que se pagaron del salario de los legisladores de Morena en el Congreso de la Unión. Así que ahí están los resultados, grosso modo, de lo que se acaba de dar a conocer por parte del licenciado Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero del gobierno electo, que el próximo sábado tomará posesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Vamos a una pausa, continuamos. Está usted en Titulares de la Mañana de Excelsior Televisión.